Ok, bueno, bienvenidos. Esta es la plática que está titulada Inteligencia Emocional en las clases virtuales. Yo soy la maestra Natalia Silva y soy profesora de la licenciatura en Psicología y en Pedagogía de la Universidad Cuauhtémoc en el campus Querétaro. Bueno, antes que nada, sabemos que hay muchos estudios, hay diversos estudios que nos refieren que en gran parte el éxito en la vida está dado por las capacidades emocionales más que por las capacidades intelectuales, ¿sí? Si nos preguntamos qué es esto de la inteligencia emocional, bueno, tenemos una cita, una definición de dos autores que son Mayer y Salovey, que nos dicen que la inteligencia emocional es esta habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las emociones de los demás. Actualmente está de moda. Yo le digo a mis alumnos mucho que es como esta ciencia de la que todos hablan y que todos creemos conocer, que creemos saber, sin embargo, no todos la llevamos a cabo, ¿sí? Y cuando estudiamos un poquito más allá, nos damos cuenta que hay muchas dimensiones que a veces no somos conscientes de ellas. En este caso, la inteligencia emocional tiene dos grandes dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es cómo me siento yo conmigo mismo y tiene que ver con, por ejemplo, con esta capacidad de autorregulación que es qué tan sabiamente reacciono ante las cosas que me pasan, ¿sí? Esto sería la autorregulación y el autoconocimiento, que es, bueno, qué tanto me conozco, ¿sí? También, bueno, están otros conceptos que vemos mucho en psicología, que es la autoestima, ¿no? Que se dice que una persona con una autoestima sana es aquella que va a hacer acciones que son buenas para sí mismo, y bueno, para los demás por añadidura, ¿ok? Otra dimensión de la inteligencia emocional es la inteligencia interpersonal. Esta dimensión es muy importante para nosotros los docentes porque tiene que ver con las relaciones humanas que nosotros establecemos dentro del aula, ya sea de manera virtual o de manera presencial, pero bueno, ahorita tiene que ver mucho esta parte de estamos teniendo la relación con los alumnos mediada a través de una pantalla. Sin embargo, bueno, aún se establece un lazo de empatía, aún se debe de establecer esta capacidad de comunicación y la posibilidad de trabajar en equipo, ¿sí? Todo esto son las relaciones humanas que yo tengo hacia mis alumnos o con otros docentes, por ejemplo, a la hora de hacer trabajo colaborativo entre varias materias o incluso entre varias carreras, o la relación que tengo con mis supervisores, o etcétera, ¿sí? Ok. Una clave, yo creo que la clave más importante en esta situación que estamos viviendo, y es algo que personalmente me ha ayudado mucho y por eso la comparto con ustedes, es las cosas que están dentro de mi control, ¿sí? Es decir, aquello que yo puedo cambiar, ¿sí? Y las cosas que no están en mi control, ¿sí? Se dice que, que la realidad no cambia, pero lo que sí cambia es la interpretación que yo puedo tener de esa realidad, ¿sí? Entonces, pues esto es algo que nos está tocando vivir a nivel mundial, incluso si ustedes platican con personas de España, de Sudamérica, bueno, estamos todos, los docentes de todo el mundo, estamos en la misma situación. Sin embargo, cada uno lo afronta de manera distinta. Entonces, una clave es esto, ¿no? Esta interpretación que yo voy a tener de la realidad va a estar en función
del pensamiento, es decir, de la manera de mi capacidad cognitiva, es decir, la manera en la que yo percibo las cosas, y también mis experiencias de vida, ¿sí? Ok, estos consejos creo que es algo muy, muy importante en esta situación que estamos viviendo. A pesar de que estamos ante una situación adversa, a pesar de que estamos ante una situación complicada para todos, hay cosas que están dentro de mi control, ¿sí? ¿Cuáles son estas cosas que están dentro de mi control? Y mientras las menciono, me gustaría que cada uno de ustedes se autoevaluara y pensara, se diera una calificación del 0 al 10 y pensara qué tanto están ustedes cultivando estas habilidades que voy a mencionar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está en mi control? En mi control es, bueno, centrarse en lo que es importante para mí, es decir, de repente queremos abarcar demasiado o queremos ser, no sé, queremos hacer todo y a la vez dejamos de lado lo importante, ¿sí? Entonces, esta crisis, algo que nos ha enseñado mucho es, bueno, pues lo importante para mí, que es mi trabajo, mi familia, las relaciones con los amigos cercanos, etcétera, ¿sí? Otra parte muy importante que voy a retomar un poquito más adelante es el contenido de lo que veo. Si yo me la paso viendo noticias trágicas en la televisión o si me la paso compartiendo noticias devastadoras, obviamente me va a hacer daño, y incluso recordemos que hay personas más sensibles que nosotros. Puede ser que yo no sea tan sensible, pero si comparto contenido trágico, bueno, puede ser algo poco beneficioso para otros. Otra parte es la rutina, ¿sí? Estamos trabajando desde casa, pero aún así debo de tener una rutina establecida que incluya pues hábitos como hacer ejercicio, cuestiones de higiene, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto tengo una rutina? ¿Qué tan temprano me estoy durmiendo? ¿Sí? O al menos procuro, porque sabemos que ha habido cambios en estos patrones de sueño. La relajación, si me relajo o estoy tenso todo el tiempo, tensa. ¿Qué tanta conexión tengo con mis seres queridos? Es decir, ¿qué tanto, bueno, pues llamo a mis padres, a mis abuelos, a mis familiares o a mis amigos cercanos? Con mis hijos también, ¿cómo está la relación con mis hijos? Con la naturaleza, ¿qué tanto me doy permiso de salir? De repente, no sé si tienes un área verde y poder tocar el pasto o darte esa oportunidad. Otra cosa importante que también está dentro de mi control es la dieta, ¿sí? He escuchado muchísima gente que dice, bueno, pues es que mis alumnos de repente me dicen, no, pues es que lo que hacemos es solamente comer, ¿no? Entonces, ¿esto qué consecuencias me va a traer, ¿no? ¿Con qué estoy alimentando a mi cuerpo? ¿Sí? Esto está dentro de mi control, ¿ok? Otra cosa es el ejercicio. Sabemos que, bueno, por cuestiones sanitarias no podemos ir al gimnasio, pero puedo procurar salir a caminar, hacer ejercicio en la casa, etcétera. Buscar y ofrecer apoyo cuando alguien se siente mal, buscar hablar con él, etcétera, o cuestiones de activismo social, en dado caso o político o ecológico, ¿sí? Esto es lo que está en mi control, ¿sí? Y lo que no está en mi control, que para mí personalmente esto ha sido una clave muy importante, es entender que hay cosas que no van a cambiar, ¿sí? O sea, debido a esto que estamos viviendo, bueno, pues hay cosas que simplemente, por más que yo como individuo haga, no cambian. Estas cuestiones serían, por ejemplo, las noticias, ¿sí? Las decisiones de otras personas, la salud de otras personas, las acciones del gobierno, ¿sí? Que si bien puedo incidir como individuo, hay un límite para ello. La situación de las escuelas, el estado del sistema de salud,
pues todo lo que es la cancelación de vuelos, la cancelación de vacaciones, el cierre de fronteras, todas las cuestiones que tienen que ver con el transporte, ¿no? También no están dentro de mi control. El envejecimiento, el tiempo no se para, el tiempo sigue, ¿sí? Y es algo que no puedo cambiar. Y bueno, el tiempo. Bueno, ya lo había mencionado, el tiempo. Y aquí les dejo una frase que dice: las cosas son como son, ¿sí? Cuando nosotros estamos resistiéndonos ante la situación, lo que generamos son pensamientos. Se dice en la terapia cognitivo-conductual que son pensamientos irracionales, porque están basadas en cosas que no están, que yo no puedo cambiar, ¿sí? Y en lugar de favorecerme me van a afectar, ¿ok? Ok, bueno. Otra clave muy importante es cuidar el tipo de información que recibimos o compartimos, ¿sí? De esto ya habíamos hablado anteriormente. De repente salen noticias en las redes que pueden no ser del todo verídicas. Entonces, es muy importante cuidar que dentro de nuestro cerebro nosotros tengamos información que sea de fuentes confiables y bueno, sí, hay que cuidar mucho esta información que nosotros recibimos o la información que nosotros compartimos. Yo lo que les recomendaría es que cuiden el tiempo en el que están sometidos a ver las noticias, por ejemplo, ¿sí? Está bien que veamos noticias, no tiene nada de malo, pero lo que no es bueno es cuando nos obsesionamos, por ejemplo, y nuestro tiempo está en eso, nuestros pensamientos están totalmente en eso, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver 10 claves para una inteligencia emocional adecuada en las clases virtuales, ¿sí? Me imagino que como docentes muchas veces se han preguntado, y yo también me he preguntado, bueno, ahorita nos estamos enfrentando ante una nueva realidad en la que el alumno no está al lado mío, no está frente a mí de manera física, tenemos una relación mediada a través de la pantalla, ¿sí? Entonces, pues nos tenemos que reinventar. Recordemos que una de las definiciones de inteligencia es esta capacidad que tienen los individuos para adaptarse, los individuos, o también se habla de inteligencia animal, que es esta capacidad de adaptación, ¿sí? Y bueno, pues también esta situación nos hace que nos reinventemos, ¿ok? Bueno, la primera clave para esta inteligencia emocional adecuada sería, en principio, reconocer y nombrar las emociones, ¿sí? Muchas veces nos pasa que nos sentimos abrumados o no sabemos ni qué nos pasa, ¿no? De repente tenemos tantas cosas en nuestra cabeza o nos sentimos tristes o nos enojamos con la gente que está a nuestro alrededor y ni siquiera sabemos qué nos pasa, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos mal, esto tiene consecuencias en mi desempeño como docente y en la relación que yo voy a tener con mis alumnos. Entonces, la primera clave es reconocer y nombrar las emociones, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues una técnica o una manera, digamos, sencilla es pues fomentando el diálogo, fomentando la apertura, ¿sí? Preguntándole de repente a mis alumnos: chicos, ¿cómo se sienten? Alumnos, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo van? Etcétera, ¿no? Dándoles soluciones creativas, ¿sí? Muchas veces es muy reconfortante ver cómo a veces los alumnos llegan a tu clase de una manera
como apáticos o como apagados, y cuando salen de tu clase lo ves en el rostro, ¿no? Simplemente te das cuenta que, pues, que hiciste un buen trabajo, ¿sí? Entonces, esta parte yo creo que es muy importante, reconocer y nombrar las emociones, ¿no? O sea, saber decir, bueno, me siento triste, me siento enojado, pero una vez que yo reconozco esta emoción, puedo empezar a trabajar con ella. ¿Ok? Otra segunda clave para fomentar la inteligencia emocional en el aula sería resaltar los aspectos positivos, ¿sí? Por ahí se van a encontrar un video donde se habla de una docente en Estados Unidos que decía, bueno, pues yo a mis alumnos cuando sacaban, no sé, 2 buenas de 20, yo les ponía el 2 grande en color verde, ¿no? O sea, ella resaltaba, digamos, las preguntas que habían tenido sus alumnos, los aciertos que habían tenido sus alumnos. Entonces, no se trata de solapar, no se trata de perder, digamos, esta parte formal que nos exige la vida académica. Sin embargo, sí es muy importante poner énfasis en los aspectos positivos por encima de los negativos y los objetivos alcanzados antes que las insuficiencias, ¿sí? Lo que no es negociable sería el hecho de que los alumnos tienen que cumplir con ciertos requisitos de nuestra clase, pero podemos, de alguna manera, cada uno de ellos es diferente, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a cumplir de diferente manera y, bueno, siempre como docentes debemos de centrarnos en la parte positiva, ¿sí? Reconocer lo bueno, ¿ok? O también, bueno, se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Cada quien aprende de una manera distinta. Una tercer clave sería, bueno, reconocer, ahí en las letras verdes dice tratar a todos los participantes como nos gustaría ser tratados, siendo conscientes de cómo se controlan las propias emociones y qué actitudes se tienen con los otros, ¿sí? Entonces, muchas veces esta parte tiene que ver con la empatía, ¿sí? Con ponernos en el lugar de la otra persona, con decir, bueno, pues si yo estoy trabajando, por ejemplo, con chicos universitarios, algo que puede funcionar muy bien es que yo como docente recuerde cómo era yo cuando era joven, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes cómo eran ustedes cuando eran jóvenes, qué profesor los marcó de alguna manera, qué profesor admiraron en la universidad. Muchas veces cuando nosotros platicamos con los adultos que ya egresaron de una carrera, de los profesores o de los grados anteriores, te acuerdas mucho más de aquellos profesores que tenían una relación, digamos que se preocupaban también en tu avance, en tu aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, recuerda esto y trata a los demás como te gustaría ser tratado. La número 4 sería el ejemplo, ¿sí? Recordemos que como docentes, la mejor manera de enseñar y educar es a través del ejemplo, ¿sí? Siempre somos un referente para ellos. Si nosotros como docentes llegamos tarde a la sesión virtual o no tenemos una presentación adecuada, siempre hay dificultades, es normal, ¿no? Sin embargo, bueno, hagamos lo más que esté en nuestras manos para ser un ejemplo de vida para ellos. El número 5, ¿sí? Que también tiene que ver mucho con esta parte, es tener una actitud de optimismo y autoestima, ¿sí? Aquí es importante que nosotros felicitemos a las personas cada vez que enfrenten una actitud negativa de manera adecuada y desarrollen este optimismo y esta autoestima, ¿sí? Entonces, es importante que le enseñemos a nuestros alumnos estrategias de afrontamiento. Hay 2 tipos de estrategias de afrontamiento, activas o reactivas, ¿sí? Las estrategias de afrontamiento activas
son aquellas en las que, bueno, como les decía en un principio, la realidad va a estar ahí. Por ejemplo, ahorita una realidad es que nosotros no podemos estar fuera de nuestra casa, no podemos venir a las escuelas o a los centros de trabajo. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es cómo yo afronto esa realidad. Entonces yo tengo dos opciones: puedo afrontar esa realidad sintiéndome terrible, derrotado, encerrado en cuatro paredes y diciendo, no, es que esto es una tortura, ¿no? O puedo enfrentar la realidad de una manera activa, ¿sí? Con una estrategia de afrontamiento activa, en la que, bueno, probablemente no puedo salir, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cursos de capacitación, voy a aprovechar para leer los libros que no he podido leer, voy a aprovechar para tener un lazo más cercano con mis seres queridos, para acercarme más, no sé, los que tenemos hijos a mis hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte es bien importante, el optimismo y la autoestima, ¿sí? Va a haber días, obviamente va a haber días en los que nos sintamos fatal, va a haber días en los que digamos, ¿sabes qué? Hoy no quiero, o sea, ¿sabes qué? Es que, bueno, no sé, me siento mal, me siento triste, me siento enojado, ok. Como decíamos en la primera, nombra esa emoción, acéptala y trabaja con ella, ¿sí? Algo que les digo mucho a a los pacientes con los que trabajo es, de repente les digo, bueno, se vale que de repente nos sintamos mal, pero ponle una fecha cuando no son cuestiones clínicas que requieran una atención, por ejemplo, un problema ya mayor, bueno, obviamente no, pero un consejo es, se vale que de repente tengamos días buenos o malos, pero ahí lo que yo les digo es ponle una fecha límite, ¿no? Tú puedes decir, bueno, hoy, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a descansar, o hoy me siento de esta manera, ok. Bueno, número 6 es trabajar dentro de nuestras clases en línea el juicio crítico, pero esto va sobre todo a la parte cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Entonces, es bueno que de repente comentemos con nuestros alumnos lo que se está viviendo en la realidad, siempre relacionado con el tema de clase, sin salirnos del tema de clase, pero fomentando este entendimiento de la realidad, ¿sí? Entonces podemos ligar con ciertos contenidos, no en todas las materias se puede, pero en ciertos contenidos sí puedo ligar la situación que estamos viviendo y procurar un juicio crítico. Ok, el número 7 sería solucionar conflictos, ¿sí? Es muy importante hacernos conscientes, pero también hacer conscientes a nuestros alumnos que nosotros siempre tenemos nuestra influencia personal vale, ¿sí? Lo que nosotros hagamos como personas siempre va a influenciar a otros, y que también la opinión de nuestros alumnos o lo que ellos puedan hacer es muy importante, ¿sí? De repente es muy importante hacerlos conscientes, por ejemplo, de tener una relación armónica en su casa, de ayudar en su casa, de platicar con sus seres queridos, ¿sí? Enseñarles a solucionar estos conflictos. Tiene que ver también con lo que les platicaba de las estrategias de afrontamiento. Yo puedo tener una estrategia de afrontamiento pasiva en la que, no sé, si algo me pasa, por ejemplo, tengo una dificultad con alguien, puedo decir, bueno, pues lo ignoro, ¿no? Es decir, no le hago caso, simplemente lo pongo a un lado, hago como que no existe, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, esta situación va a salir más adelante, ¿sí? Por eso es bien importante solucionar estos conflictos, hablar de lo que nos pasa, ¿sí? Poder comunicarnos, poder expresarnos de manera adecuada. Ok, la número 8, otra técnica que tiene que ver con la inteligencia emocional sería poner límites saludables, ¿sí? Muchas veces
aceptamos por querer abarcarlo todo o por no querer vernos más, nosotros no ponemos límites saludables, es decir, no decimos lo que está bien o lo que está mal para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sintamos incómodos con alguna situación, con alguna persona, o por ejemplo no podamos hacer todo lo que nos piden, es muy importante saber decir que no y poner un límite, ¿sí? Se debe de señalar con firmeza que algo está mal cuando una acción es negativa, ¿sí? Entonces, esta parte es una clave muy importante, también poder decirle a las personas, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no me gusta, o yo no me llevo así con las personas, o sabes que no puedo, ¿no? Ahorita no tengo tiempo, etcétera. Esto es una clave muy importante y también tiene que ver, bueno, obviamente de una manera cordial, ¿sí? Favoreciendo lo que en psicología llamamos asertividad, ¿sí? Diciendo de una manera asertiva lo que yo no es bueno para mí. ¿Ok? El número 9, que sería fomentar un ambiente emocional positivo. Para fomentar un ambiente emocional positivo y fomentar una buena atmósfera dentro del aula virtual, es muy importante, bueno, como platicábamos, establecer un lazo de empatía con los alumnos, preguntarles cómo se sienten hoy, tal vez hacer una dinámica rompehielos para que, por ejemplo, en la primera clase de la mañana, que los chicos o los jóvenes vienen como un poquito todavía dormidos, o la primera clase de la tarde, ¿no? Que algunos de ellos bueno, tienen otra dinámica en su casa, podemos hacer un rompehielos. Y otra cosa bien importante es aprender a pedir perdón a los demás y aprender a perdonarse, ¿sí? A veces la regamos y dejamos pasar el tiempo, simplemente dejamos que las cosas pasen y nunca le decimos a la otra persona, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué, ¿sí? Lo siento mucho. Esta parte es muy, muy importante, aprender a pedir perdón a los demás. Y la segunda parte es aprender a perdonarse, ¿sí? Acuérdense que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestros jueces más duros, ¿sí? Nos juzgamos muy, muy fuerte. Entonces también es bueno aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Puede ser que de repente nos haya salido algo mal, a todos nos pasa, ¿sí? O hayamos tenido un mal día, o de repente con esta cuestión tecnológica, de repente pues se nos va la señal, nos tenemos que volver a conectar, etcétera, ¿sí? Pero si yo todo el tiempo estoy dando vueltas en la cabeza o me siento mal por ello, no voy a tener una adecuada, no me voy a sentir bien conmigo mismo, ¿sí? Y finalmente, la número 10, ¿sí? Sería la capacidad de automotivarse. ¿Por qué es importante eso? Porque es importante saber automotivarte, porque como les decía, la motivación es esta fuerza interna que nos mueve a hacer las cosas, ¿sí? Entonces, va a haber días buenos, va a haber días malos, pero si yo tengo esta capacidad de automotivarme, voy a poder despertar en mí mismo y voy a poder despertar en los demás, en otras personas, la estimulación para llevar a cabo acciones o tareas que van a estar ligadas al optimismo y a la autoestima, ¿sí? A todos nos ha pasado, me incluyo, ¿no? De repente tenemos días en los que, híjole, tengo que ir al gimnasio, ay no, qué flojera, ¿no? Y bueno, ni modo, tenemos que, ahorita, bueno, al gimnasio virtual, ¿no? Tengo que salir a correr o
o hacer ejercicio, o tal vez cualquier cosa, ¿sí? Es bien importante. ¿Cuál puede ser una técnica? Una técnica puede ser tener visibles mis metas, ¿sí? Cuando yo sienta que tengo esta motivación baja, cuando yo me sienta como con una baja energía, cuando diga, no, es que sabes que ya no quiero seguir, esta situación es muy difícil, algo que se puede hacer es, bueno, recuerda tus metas, ¿sí? Ten visibles tus metas. Hay personas que son más visuales, entonces les funciona tener visible de alguna manera este futuro que quieren lograr. Esa podría ser una técnica para automotivarte, puede ser a través de imágenes, puede ser a través de frases, puede ser recordando aquellas cosas que para ti sean importantes, también esa es una cuestión para automotivarte, ¿sí? Otra técnica de automotivación sería agradecer todas las cosas buenas que tienes, ¿sí? Esta práctica del agradecimiento no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la espiritualidad, pero si tú agradeces cada día las cosas buenas que tú tienes, te vas a sentir mucho mejor, ¿sí? Si por ejemplo nos ponemos a pensar y no sé si quieren los que están viendo en este momento este webinar, piensen en 5 cosas por las que ustedes agradecen, ¿no? Tenemos una casa, tenemos comida, tenemos salud, que en este momento es muy importante, estamos con nuestros seres queridos, tenemos la capacidad de seguir en contacto con nuestros alumnos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían las claves. No sé si tengan alguna duda. Ok, por aquí hay una persona, se llama Jesús Holguín. Jesús Holguín pregunta, ¿qué técnicas puedo aplicar ante una crisis de ansiedad? Ok, Jesús, muchas gracias por tu pregunta, bienvenido al webinar. Ante una crisis de ansiedad, bueno, la ansiedad puede ser una situación, hay una ansiedad que es la ansiedad generalizada, que es una situación que se presenta a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces una persona puede tener un estado de ansiedad generalizado, pero hay personas que ante ciertas situaciones presentan una crisis de ansiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una técnica de primeros auxilios psicológicos para una crisis de ansiedad, si yo la tuviera, por ejemplo, en alguno de mis alumnos, sería distraer la atención. Entonces les voy a dar una muy sencilla. Hay una técnica que bueno, retomando las terapias en las que trabajamos con el pensamiento, ustedes pueden decirle al alumno que les diga, bueno, tener con ellos, por ejemplo, una plática y pedirles que les diga 5 cosas que puedan ver, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la persona va a salir de ese estado de ansiedad en el que se encuentra y bueno, va a distraer la atención y te va a decir, bueno, pues yo puedo ver, y te va a decir 5 cosas que pueda ver, ¿no? Por ejemplo, puedo ver el sillón, puedo ver un libro, puedo ver el plumón, no lo sé, ¿no? ¿Sí? Ok, le vas a pedir 5 cosas que pueda ver. Después, una vez que el alumno, digamos, se va a ir tranquilizando poco a poco, le puedes pedir 4 cosas que pueda escuchar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento está lloviendo, entonces te puedes decir, bueno, escucho la lluvia, escucho los carros, escucho el aire y escucho la puerta, ¿no? 4 cosas que pueda escuchar. Después le vas a pedir 3 cosas que pueda sentir, ¿sí? Entonces él te va, no sé, la tela, que está en mi ropa, mi escritorio, el sillón en el que estoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces vas distrayendo la atención, luego le vas a pedir 2 cosas que pueda oler, ¿sí? Entonces, bueno, huelo mi perfume y huelo el lugar, la atmósfera del lugar en el que estoy, y finalmente le puedes pedir una cosa que pueda saborear, ¿sí?
Insisto, esta solo es una técnica de primeros auxilios psicológicos para el momento, pero si nosotros tenemos un alumno que nosotros nos estamos dando cuenta que no está manejando adecuadamente esta situación o que sospechamos que puede estar en un estado de ansiedad, es muy importante referirlo con un profesional, ¿sí? Muy bien. Espero haber contestado tu pregunta. Ok, tenemos por aquí otra pregunta que dice: ¿qué estrategias puedo seguir para motivar a mis alumnos durante las clases virtuales? Y esta es una pregunta del maestro Jorge Pacheco. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto en verlo. Ok. ¿Qué estrategias puedo seguir para motivar a mis alumnos? Las estrategias, bueno, les comenté dos. Una sería, por ejemplo, tener mis metas visibles, ¿sí? Por ejemplo, puedo hablar con mis alumnos y decirles, bueno, ¿qué quieres lograr tú? ¿Cómo te ves dentro de 3 años, por ejemplo? Entonces, la mayoría de ellos nos van a decir, no, pues yo me veo ya con mi título, me veo egresado de la Universidad Cuauhtémoc. Ok, entonces, todos los esfuerzos que tú hagas, a pesar de que hay días que pueden ser más complicados, van a valer la pena, ¿sí? Entonces, esa sería una estrategia, retomar las metas. Y otra estrategia podría ser, bueno, ¿qué es lo más importante para ti? ¿No? Entonces ellos te van a decir, bueno, pues lo más importante son mis papás, o hay alumnos que ya son padres de familia, entonces te pueden decir, bueno, pues mis hijos, o lo más importante es mi pareja, ¿no? Mi novia, mi novio, mi esposo, etcétera. ¿Ok? ¿Qué personas son importantes para ti? Y bueno, ¿por qué vale la pena hacer este esfuerzo por esas personas? ¿Sí? Ok, muy bien, espero haber contestado tu pregunta. Ok, esta pregunta es de Sandra y lo que me dice la maestra Sandra es, como docente, ¿cómo puedo mantener un equilibrio entre lo que requiere mi casa y mis clases virtuales? Ok, esta pregunta es muy interesante, maestra Sandra, le agradezco mucho el interés y le agradezco mucho la pregunta. Ahorita, en estos momentos estamos ante una situación atípica en la que muchas personas pues estamos trabajando desde casa. Entonces los que tenemos hijos, pues los hijos también están llevando las clases virtuales, ¿no? Desde casa. Muchas veces la pareja también está en la casa, está trabajando ahí. Entonces algo que yo les recomiendo que es una práctica muy buena, es que ustedes se sienten con su familia, si tienen un momento, hagan un espacio para sentarse con su familia, hablar de esta situación y hacer un tipo de código familiar, ¿sí? En el cual, bueno, pues la premisa es que todos somos importantes en el hogar, ¿sí? No es que hay alguien que su trabajo sea más importante que el otro, no. Todos somos importantes y por lo tanto todos tenemos responsabilidades. Entonces creo que una clave muy importante es definir cuáles son las responsabilidades de cada miembro de la familia o de cada integrante o de cada persona que viva en la misma casa, ¿sí? Y bueno, teniendo claras estas responsabilidades, las cosas van a fluir mucho mejor, ¿sí? Espero haber respondido a su pregunta. Ok, tenemos otra pregunta. Esta pregunta es del docente Rubén Navarro. Y lo que nos pregunta Rubén es, ¿qué hago para no estar lidiando con los alumnos cuando no quieren prender su cámara? Sí, maestro, lo entiendo. De hecho, a mí también de repente me pasa. Lo que yo platico con ellos, que es lo que me funciona, es, les digo, bueno, va a haber momentos en los que vamos a poder apagar la cámara, ¿sí? Les doy, por ejemplo, hay actividades que por su naturaleza no requieren que la cámara esté encendida, pero va a haber actividades que por su naturaleza requieren que la cámara esté encendida. Entonces, lo que yo he encontrado es que, bueno, les digo, bueno, vamos a encender la cámara, vamos a hacer el pase de lista, va a haber, no sé, vamos a realizar un apunte, vamos a realizar un mapa mental, etcétera.
y por favor mantengan la cámara encendida. Entonces los chicos responden muy bien porque dicen, bueno, al rato me va a dar chance de que la apague, ¿no? Entonces creo que es bueno manejar este equilibrio. Igual si usted, maestro, hace un break o hace un descanso corto, si por ejemplo en las clases que son de 2 horas, podemos hacer un breve descanso entre hora y hora, ¿sí? En ese tiempo les puede dar oportunidad a sus alumnos de que apaguen la cámara y de esa manera ellos no se sienten como tan estresados, o sea, dicen, bueno, ahorita por la naturaleza de la actividad la tenemos que tener encendida. También es bien importante explicarles el por qué, ¿sí? No solamente darles la orden y decirles, chicos, enciendan su cámara, sino decirles por qué, porque esta actividad requiere que yo los esté observando o requiere que nos estemos viendo cara a cara, etcétera, ¿sí? Muy bien, bueno, tenemos la última pregunta. Ok, la última pregunta es de la maestra Adriana Carrillo y lo que nos dice es, si tengo un alumno con ansiedad, ¿cómo puedo ayudarlo? Esta pregunta es muy buena pregunta debido a que estamos ante una situación, como hemos platicado, que no está dentro de la normalidad, ¿sí? Entonces, una clave sería platicando con ellos, dándonos a medida de en la que nuestra clase lo permita, podemos darnos un espacio para platicar con ellos, probablemente de cómo se sientan, ¿sí? Sin ponerlos en evidencia, sin poner en evidencia este malestar. Pero insisto mucho en que si nosotros sospechamos que nuestros alumnos tienen una situación de ansiedad que pueda ser un problema o que esté afectando su vida emocional de manera grave, es muy importante que nosotros refiramos a estos alumnos a una ayuda profesional, ¿sí? Hay, afortunadamente, también se han creado muchos recursos de ayuda, ¿sí? No solamente está la terapia presencial, sino también hay una gran cantidad de psicólogos que ofrecen el servicio online. Pero una clave como docente, que recordemos que somos un ejemplo para ellos, es procurar acercarnos a ellos y procurar tener una relación cercana con nuestros alumnos, una relación cercana, una relación humana, una relación cálida, empática, ¿ok? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué estrategias o dinámicas grupales podrían utilizarse para fomentar el análisis e interés en las clases? Muy bien. Ok, hay muchos programas a nuestra disposición. Ahorita un beneficio que nosotros tenemos es que tenemos una gran cantidad de recursos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, una dinámica que yo realizo mucho con los alumnos y que despierta mucho el interés es hacer una lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, hay un programa en Google que está en nuestro escritorio que es el Jamboard, y con el Jamboard tú puedes hacer un pizarrón y los chicos van haciendo, como poniendo palabras clave para esta lluvia de ideas, ¿sí? Esa puede ser una dinámica en la que, además de que despiertas el interés y además de que los haces partícipes del tema, también refuerzas el contenido, ¿sí? Puede ser esa. Hay muchas dinámicas rompehielos. Por ejemplo, otra podría ser pedirles que dentro de su casa ellos busquen un objeto que sea significativo para ellos. Entonces, esta dinámica se puede hacer como rompehielos. Entonces, le puedes decir, chicos, bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí en mi clase virtual. Vamos a empezar la clase. Por favor, vamos a empezar con cada uno de ustedes. Le voy a dar 1 o 2 minutos para que cada uno de ustedes dentro de su casa
busque un objeto que sea significativo para ustedes. Entonces, esta es muy interesante, a mí me gusta mucho, a los chicos les gusta mucho, porque, bueno, pues te traen cosas, por ejemplo, el hecho de que estén en su casa también está muy bien, porque puedes aprovechar las cosas que están dentro de la misma casa, ¿no? Entonces, me toca mucho que de repente traen un cuadro, ¿no? Entonces dicen, este cuadro lo pintó mi abuelo, ¿no? O, por ejemplo, te pueden traer una cadena, o te pueden traer un peluche, o te pueden traer, no sé, su playera favorita de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos podrían ser, hay muchísimas. También algo importante, otra dinámica, sería hacer una dinámica de cierre, ¿sí? Nunca dejar la clase inconclusa, sino siempre al momento de cerrar tu clase, tú le puedes decir a los alumnos, bueno, díganme con una palabra qué se llevan de esta sesión, ¿no? Entonces, esta es una dinámica en la cual tú vas a evaluar, como les decía en algún momento en la plática, es muy interesante ver cómo como docente tú eres un agente de cambio, ¿sí? Nuestro trabajo es sumamente importante porque nosotros hacemos que las mentes cambien, ¿no? Y que incluso el estado de ánimo cambie en esta parte de la inteligencia emocional. Entonces, tú, si haces esta dinámica, te vas a dar cuenta cómo te va a servir para autoevaluarte, ¿sí? Te va a servir como para evaluar la dinámica de la estrategia docente, pero también te va a servir, bueno, pues para ver cómo se van los alumnos después de tu clase, ¿sí? Entonces, espero haber respondido esta pregunta. Les agradezco mucho la atención. Yo soy la maestra Natalia Silva, mi correo electrónico es nasilva@ucq.edu.mx y me pueden encontrar también en el departamento de Psicología y de Pedagogía de la Universidad Cuauhtémoc y también en la preparatoria. Muchas gracias y mucho ánimo.